Durante una fuerte tormenta de nieve, el protagonista, un exitoso hombre de negocios, ignorando todas las advertencias, sufre un grave accidente en la carretera. Su vida pende literalmente de un hilo, pero le salva una joven enfermera llamada Clara. Desde los primeros momentos, su relación está llena de tensión. Ella es despiadada en sus observaciones, directa e impermeable a la condición o la riqueza de él. La nieve caía con furia, como si el cielo estuviera desahogando toda su ira en la tierra aquella noche. Las carreteras eran un mosaico de hielo invisible y montículos de nieve acumulada por el viento, y el camino frente a mí parecía desaparecer bajo el vendaval. El parabrisas luchaba contra la tormenta, las escobillas oscilaban frenéticamente, pero apenas lograban mantener una visibilidad mínima. Sabía que no debía estar allí. Había escuchado las advertencias de las noticias, condiciones peligrosas, mejor quedarse en casa. Pero yo no era de los que se quedaban quietos. Las oportunidades no esperaban a nadie, y mucho menos a alguien como yo, que había construido su fortuna a base de riesgos. Era un hombre acostumbrado a ganar, a enfrentar problemas con una determinación inquebrantable y salir victorioso. Mi mundo giraba alrededor de contratos, cifras y acuerdos multimillonarios, pero esa noche, ni toda mi fortuna podía controlar la fuerza de la naturaleza. En retrospectiva, debí haber tomado esa advertencia como una señal. Pero en lugar de eso, aceleré, creyendo que podía superar cualquier obstáculo. La arrogancia, como siempre, fue mi mejor compañera y mi peor enemiga. El auto, un sedán de lujo perfectamente calibrado, respondía con precisión a cada giro del volante, pero incluso la máquina más avanzada no podía luchar contra el hielo negro. Todo ocurrió en un instante. La sensación de las ruedas perdiendo tracción, el chillido agudo de los frenos inútiles, y luego el mundo comenzó a girar. El tiempo pareció ralentizarse mientras el coche se deslizaba sin control, las luces del tablero parpadeaban y la línea entre la carretera y el paisaje se desdibujaba. Grité, aunque no estoy seguro si el sonido salió de mi garganta o si solo retumbó en mi mente. El impacto llegó como un mazazo. Mi costado derecho se estrelló contra el volante, cortándome la respiración, mientras el auto se detenía abruptamente contra un árbol. El crujido del metal retorciéndose y el estallido del vidrio llenaron el aire. El dolor fue inmediato y abrasador. Mis costillas gritaban de agonía, mi pierna izquierda estaba atrapada bajo el volante y sentía un corte en la frente que goteaba caliente sobre mi rostro. Traté de moverme, pero el auto era una prisión helada. El frío comenzó a infiltrarse, primero como un leve hormigueo, luego como una mordida cruel en mis extremidades. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, quizás horas. La tormenta seguía rugiendo, y con cada momento que pasaba, el interior del coche se volvía más oscuro y gélido. El mundo fuera del parabrisas estaba cubierto de blanco, impenetrable, como si estuviera atrapado en el corazón de un vacío. Intenté gritar, pero mi voz era débil, apenas un susurro que se perdió en el viento. Mis ojos parpadearon, luchando contra el sueño que sabía que no debía dejarme vencer. Todo mi cuerpo quería rendirse. Quédate despierto, me dije a mí mismo, aunque mi voluntad parecía resbalar como el coche lo había hecho sobre el hielo. Entonces, algo cortó la negrura, una luz. Al principio pensé que era una alucinación, un producto de mi mente desesperada, pero no. Era una linterna, oscilando a través de la tormenta como un faro en el océano. Mi corazón, que hasta ese momento había estado al borde del colapso, dio un brinco. Alguien estaba allí. Una figura apareció entre la ventisca, moviéndose con dificultad pero con determinación.
A través de la ventanilla rota, escuché una voz que era tan firme como calmada. «Quédate conmigo». «Estoy aquí», dijo la voz, femenina, cargada de una extraña mezcla de urgencia y consuelo. No sé si respondí. Tal vez solo emití un gemido. Lo siguiente que supe fue que unas manos cálidas, a pesar del frío, me tocaron el rostro con suavidad. La mujer, mi salvadora, evaluó mi estado rápidamente. Su sombra bloqueó la nieve que entraba por la ventanilla rota mientras trabajaba con rapidez para liberarme. «Voy a sacarte de aquí», dijo, su tono lo suficientemente fuerte como para penetrar el estupor en el que me encontraba. El siguiente recuerdo fue una ráfaga de aire fresco golpeándome mientras ella lograba abrir la puerta a la fuerza. Mis piernas, entumecidas por el frío, finalmente fueron liberadas. Con esfuerzo, me ayudó a salir del auto, apoyándome contra su propio cuerpo. La tormenta no daba tregua, pero ella no parecía dispuesta a dejar que eso nos detuviera. Había un calor en su determinación, una fuerza que contrastaba con el paisaje hostil. «Mantente despierto». «Falta poco», insistió mientras me arrastraba hacia lo que parecía ser un refugio cercano. Mientras mis ojos se cerraban lentamente, lo último que vi fue su rostro parcialmente cubierto por una bufanda, y lo último que escuché fue su voz: «Vas a estar bien». Luego, la oscuridad me envolvió por completo. El zumbido de las luces fluorescentes y el olor a desinfectante me despertaron. Parpadeé, desorientado, mientras mis ojos intentaban acostumbrarse a la intensidad de la iluminación. Todo me parecía borroso, las paredes blancas, los sonidos lejanos de pasos y conversaciones. Era un hospital. Lo supe por el familiar pitido del monitor al lado de mi cama, sincronizado con los latidos de mi corazón. Intenté moverme, pero un dolor agudo recorrió mi costado derecho, obligándome a detenerme. Mi pierna estaba envuelta en un yeso, colgada de una estructura metálica, y mi brazo izquierdo conectado a un gotero. A pesar del dolor y la incomodidad, mi mente no podía dejar de repetirse una sola pregunta: ¿cómo llegué aquí? Por poco no lo cuentas. La voz, tranquila pero firme, cortó mis pensamientos. Me giré ligeramente, lo suficiente para verla. Ahí estaba ella, de pie junto a la puerta, con un uniforme azul claro y una expresión mezcla de cansancio y concentración. Tenía el cabello recogido en un moño apretado, y sus ojos, oscuros y profundos, me miraban como si ya hubieran visto demasiados accidentes como el mío. «Tú». Mi voz salió rasposa, como si no la hubiera usado en días. «Sí, fui yo quien te sacó del coche». Caminó hacia la cama, revisando la máquina que registraba mis signos vitales. Su tono era profesional, casi distante, pero no había ni un ápice de desdén en él. «Me alegra que estés despierto. Tuviste suerte, mucha más de la que merecías considerando lo rápido que ibas en esa tormenta». No estaba acostumbrado a que me hablaran así, sin rodeos. Había pasado gran parte de mi vida rodeado de personas que caminaban con cuidado alrededor de mí, elogiándome sin cuestionarme. Ella, sin embargo, no parecía impresionada. Era como si fuera inmune a todo lo que yo representaba. «¿Quién eres?», pregunté, intentando recuperar algo de control en la conversación. «Clara. Enfermera del turno nocturno. Pero para ti, soy la razón por la que sigues respirando». Sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era más bien de esas que te obligan a mirarte al espejo. Me incomodó. Clara se movió alrededor de la cama, ajustando el gotero con movimientos precisos. Mientras trabajaba, noté las sombras bajo sus ojos, señales de noches largas y agotadoras. Era joven,
pero había algo en ella, en la manera en que se manejaba, que la hacía parecer mayor de lo que probablemente era. El peso del mundo descansaba sobre sus hombros, y aún así, no parecía quejarse. ¿Qué hacías allá afuera?, preguntó, rompiendo el silencio mientras revisaba mi expediente. No supe qué responderle. Mi vida no se resumía fácilmente. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué me arriesgué por un contrato que probablemente ya había perdido? ¿Que mi ambición era más fuerte que mi sentido común? Opté por el silencio, pero Clara no necesitaba mi respuesta. No importa. Lo que importa es que te recuperarás. Aunque, hizo una pausa, dejando el expediente a un lado y cruzándose de brazos. Tienes que aprender que la vida no se compra con dinero. Ahí estaba de nuevo esa mirada, esa firmeza que me hacía sentir incómodo, como si estuviera desnudo ante alguien que podía ver más allá de las apariencias. Sentí un nudo en el estómago, pero no era el dolor físico. Era algo más, algo que no había sentido en años, vulnerabilidad. Antes de salir de la habitación, Clara se detuvo en la puerta y, sin mirarme, añadió: Por cierto, tendrás una larga recuperación. Así que prepárate para verme mucho. No soy fan de los pacientes difíciles. Y con eso, se fue. Dejándome con un pensamiento que, aunque no quería admitirlo, me perseguiría. Había algo en esa mujer, algo que no podía ignorar. El tiempo en el hospital avanzaba con una lentitud que rayaba en lo insoportable. Mis días se reducían a una rutina forzada, fisioterapia, visitas del médico y esas breves pero contundentes interacciones con Clara. Aunque sus palabras siempre eran directas, había algo en su manera de cuidar que me desarmaba. No intentaba agradarme, y tal vez por eso no podía evitar querer escucharla. Una tarde, mientras el sol entraba tímidamente por las persianas, la vi entrar con una bandeja en las manos. La misma expresión firme, los pasos ligeros y un leve cansancio en sus ojos. Sin decir nada, colocó la bandeja sobre la mesita junto a mi cama y revisó el gotero como lo hacía cada día. Te traje algo que puedes comer. Ya es hora de que te olvides de esa dieta líquida. Se cruzó de brazos y me miró como esperando una respuesta. No un agradecimiento, sino alguna señal de vida, algo más allá de las fórmulas educadas que compartía con otros pacientes. Gracias, creo. Mi tono era seco, casi forzado. Clara no respondió, solo arqueó una ceja, como si estuviera midiendo mi reacción. Te vi leyendo esta mañana, dijo de repente, señalando un libro que alguien del personal médico había dejado en la habitación. No parece tu estilo. ¿Qué estilo crees que tengo?, pregunté, un poco a la defensiva. Uno que no incluye a Dostoyevsky, eso seguro. La verdad, no lo incluía. Apenas había leído las primeras páginas, pero no iba a darle la satisfacción de admitirlo. Algo en Clara sacaba lo peor y lo mejor de mí al mismo tiempo. Me hacía sentir incómodo y, a la vez, extrañamente vivo. ¿Siempre eres así con tus pacientes?, le solté, intentando cambiar el tema. Clara dejó escapar una pequeña risa, breve pero sincera. No. Eres una excepción. Me divierte verte tan fuera de tu zona de confort. Se inclinó un poco, como si estuviera compartiendo un secreto. Los tipos como tú creen que lo tienen todo bajo control hasta que la vida les da un golpe en el rostro. No supe qué responder. Tenía razón, y eso era lo que más me molestaba. Mi control, mi mundo perfectamente calculado, se había hecho pedazos aquella noche en la nieve. Ahora estaba atrapado en este cuerpo maltrecho,
enfrentándome no solo a mi fragilidad física, sino también a una especie de vacío que nunca había querido reconocer. ¿Y tú? Pregunté finalmente, más por curiosidad que por devolverle el golpe. ¿Tienes todo bajo control? Clara se detuvo por un momento, como si estuviera considerando si responder o no. Pero en lugar de soltar alguna respuesta sarcástica, tomó asiento en la silla junto a mi cama. ¿Quieres saberlo?, dijo, sin apartar la mirada de mí. Trabajo turnos dobles, vivo en un apartamento diminuto con mi hermano menor y apenas tengo tiempo para dormir. No tengo todo bajo control, pero no me detengo a llorar por ello. Había algo en la forma en que lo dijo, tan simple y sin drama, que me dejó sin palabras. Clara no era como nadie que hubiera conocido antes. Mientras yo había pasado mi vida construyendo una muralla de éxito y poder para protegerme, ella enfrentaba la realidad de frente, sin pretensiones. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Clara se levantó y comenzó a recoger las cosas de la bandeja. Mañana tienes otra sesión de fisioterapia. Asegúrate de no buscar excusas para saltártela. Se giró hacia la puerta, pero antes de salir, lanzó una última mirada. Por cierto, tal vez deberías seguir leyendo ese libro. Podrías aprender algo. La puerta se cerró detrás de ella, y me quedé mirando el libro en la mesita. Tal vez tenía razón. Tal vez había mucho que aprender, no solo de Dostoyevsky, sino de una enfermera con más agallas que cualquier magnate con el que hubiera negociado. La habitación estaba en silencio, salvo por el monótono pitido del monitor junto a mi cama. Esa noche, la tormenta no era externa, sino interna. Había pasado todo el día en fisioterapia, luchando con movimientos que antes ni pensaba. Ahora, con las luces bajas y mi cuerpo agotado, mi mente no paraba de jugarme malas pasadas. Estaba acostumbrado a dominar situaciones, a resolver problemas con un cheque o una decisión rápida. Pero esta vez, no había solución inmediata. Y eso me estaba devorando. La puerta se abrió de golpe. Era Clara, como siempre, pero esta vez traía un café en la mano y un libro bajo el brazo. Su expresión era distinta, menos profesional, casi relajada. Me miró y dejó el vaso en la mesita junto a la cama antes de sentarse en la silla cercana. Parece que hoy fue duro, comentó sin preámbulos, acomodándose como si tuviera todo el tiempo del mundo. Es fácil para ti decirlo, respondí con un sarcasmo que apenas pude disimular. Clara soltó una risa corta, pero no burlona. ¿Crees que no sé lo que es luchar?, preguntó, con una ceja levantada. Sin esperar respuesta, señaló mi pierna inmovilizada. Claro, lo tuyo es físico. Pero hay muchas maneras de cargar con algo. Sus palabras me hicieron quedarme callado. Había algo en su tono, en la firmeza de su mirada, que me decía que hablaba desde un lugar real, no como alguien que lanza frases motivacionales vacías. Me acomodé en la cama, algo incómodo con la conversación, pero incapaz de cambiarla. ¿Siempre te metes en las vidas de los demás?, pregunté, intentando mantener mi habitual capa de cinismo. Clara no se ofendió. Al contrario, su sonrisa se hizo más amplia. No, solo cuando veo que alguien necesita un empujón. Se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos sobre sus rodillas. Y tú lo necesitas más de lo que quieres admitir. Suspiré, derrotado por su insistencia y mi propia frustración. No entiendo por qué te importa tanto. Soy solo un paciente más. Lo dije con la intención de cortarle las alas, pero ella no mordió el anzuelo. Porque sé lo que es sentir que no tienes el control de nada.
Su tono se volvió más suave, más serio. Mi hermano, por ejemplo, tiene 14 años y necesita medicinas que no puedo pagar siempre. Mis turnos aquí no son suficientes, pero aún así, lo intento. Porque rendirme no es una opción. Esa confesión cayó sobre mí como un balde de agua fría. Clara no estaba siendo condescendiente, estaba compartiendo algo real, algo que pesaba en su vida cada día. Mi silencio se volvió pesado, y por primera vez me sentí pequeño frente a alguien. No por su estatus, sino por su fortaleza. Ella se recostó en la silla, estirando las piernas, como si ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir. La pausa era incómoda, pero no podía dejar que se quedara así. ¿Cómo lo haces?, pregunté finalmente. Clara me miró de reojo, como si estuviera evaluando si mi pregunta era sincera. Finalmente, respondió. Un día a la vez. No hay una fórmula mágica. Simplemente decides levantarte y seguir adelante. Su mirada volvió a suavizarse. Aunque a veces ayuda a tener a alguien que crea en ti. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué responder. Clara se levantó, recogiendo su café antes de dirigirse a la puerta. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo intenta no rendirte. Eso ya es un buen comienzo. Con una sonrisa pequeña, pero genuina, salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche, mientras miraba el techo, me di cuenta de que algo había cambiado. No sabía qué exactamente, pero Clara había plantado una semilla. Y, aunque fuera insignificante, por primera vez en años, sentí que tal vez había algo más allá de los números y contratos que había dejado atrás en esa carretera helada. La mañana comenzó como cualquier otra en el hospital. Las mismas luces frías, las mismas bandejas metálicas golpeándose en los pasillos, el olor clínico que lo impregnaba todo. Pero algo se sentía diferente. Tal vez era el peso de los días acumulados o la sensación de que Clara, con sus palabras y su manera de ser, había empezado a perforar una barrera que yo ni siquiera sabía que tenía. Ella apareció en mi habitación poco después del desayuno, con un gesto de advertencia en su rostro. Hoy no tienes excusa para evitar la terapia, dijo mientras colocaba un informe sobre la mesita junto a mi cama. ¿Y quién dijo que iba a evitarla?, respondí, casi como un reflejo. Tu cara. Sonrió de lado, casi divertida, pero su tono era serio. Vamos, si no mejoras, no vas a salir de aquí. Y honestamente, estoy harta de verte en esta cama. Esa última frase tuvo algo de verdad incómoda. Clara no era como los demás que me atendían, ella no suavizaba las cosas, no me daba la atención que el mundo me había acostumbrado a recibir. Me trataba como si fuera alguien común, como si no le importara el dinero, el poder o la influencia. Y eso me frustraba, pero al mismo tiempo me intrigaba. La sesión de fisioterapia fue una tortura, como siempre. Cada movimiento, cada intento de doblar la rodilla o soportar mi peso en la pierna rota era un recordatorio brutal de mi fragilidad. Clara estaba allí, observando desde un rincón de la sala con los brazos cruzados. No intervenía, pero su presencia se sentía como un peso extra. Como si esperara algo de mí, algo más allá de completar los ejercicios. Cuando terminó la sesión, apenas podía moverme. Me dejaron en una silla de ruedas y Clara tomó el control sin preguntar, llevándome de regreso a mi habitación. Durante el trayecto, me atreví a romper el silencio. ¿Por qué sigues haciendo esto?, pregunté, cansado, más emocionalmente que físicamente.
Clara no respondió de inmediato. Empujó la silla con calma, su rostro reflejaba concentración, pero algo en sus ojos delataba que estaba considerando su respuesta. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Su voz fue suave, casi un susurro. No la interrumpí, y después de un momento continuó. Mi madre. Cuando mi padre nos dejó, ella trabajaba día y noche para que mi hermano y yo tuviéramos una oportunidad. Nunca se rindió, ni siquiera cuando estaba agotada. Alguien tiene que seguir ese ejemplo, ¿no? La confesión me tomó por sorpresa. Clara no hablaba mucho de sí misma, pero en esas pocas palabras había dicho más de lo que podría haber esperado. Su fuerza no venía de la nada, era una respuesta, una manera de devolver lo que había recibido. Llegamos a mi habitación, y mientras me ayudaba a moverme a la cama, añadió. Y también, porque creo que lo necesitas más de lo que piensas. No supe qué responder. Ella se estaba refiriendo a algo más profundo, algo que ni siquiera yo había querido enfrentar. La verdad era que no sabía quién era fuera de mi mundo de negocios y logros. Y ahora, atrapado en esta habitación, ese vacío se hacía cada vez más evidente. Clara se giró para irse, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y me miró. A veces, las peores tormentas son las que no se ven. Pero eso no significa que no puedan superarse. Luego, sin más, salió de la habitación, dejándome con un pensamiento que no me dejó dormir esa noche. Había algo en sus palabras, en su historia, que hacía eco en lo más profundo de mí. Y, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si tal vez, solo tal vez, había algo más en mi vida que números, contratos y una carrera en solitario. La tarde caía lenta, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que se colaban por las persianas de mi habitación. A pesar del espectáculo que se desarrollaba afuera, mi atención estaba fija en la libreta de notas que Clara había dejado en la mesita. No era mi estilo tomar sugerencias, y menos de alguien tan directa como ella. Sin embargo, las últimas semanas habían sido un desfile constante de desafíos, tanto físicos como emocionales, y por alguna razón, me encontraba curioseando esas páginas llenas de garabatos, listas y citas subrayadas. El trabajo duro no es suficiente si no sabes por qué lo haces, decía una de las frases, escrita con una letra apretada y torpe. Mi ceño se frunció al leerla. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué estaba tratando de decirme? Cerré la libreta de golpe y la empujé a un lado justo cuando la puerta se abrió. Clara entró sin ceremonias, llevando un archivo bajo el brazo y una taza de café que dejó en mi mesita. Su mirada se fijó en la libreta, ahora ligeramente torcida. ¿La viste? Preguntó, con esa mezcla de interés y desafío que siempre lograba descolocarme. No tenía nada mejor que hacer. Intenté sonar desinteresado, pero no me salió. Clara notó mi tono y sonrió de lado, satisfecha. ¿Qué piensas? Dijo, como si estuviera probándome. Pienso que escribes como si estuvieras en una carrera contrarreloj. Levanté la libreta con 2 dedos, como si fuera algo banal. Clara rodó los ojos y se apoyó en el borde de la cama, cruzando los brazos. Y tú hablas como alguien que no ha hecho una introspección en su vida. Su respuesta fue rápida y directa, como siempre. Pero esta vez, había algo más. No era un simple comentario sarcástico, había un desafío real en sus palabras. Dejé la libreta en la mesita y la miré. ¿Por qué te importa tanto? No soy tu problema. Clara sostuvo mi mirada por un momento, como si estuviera evaluando cuánto decir. Porque sé lo que es estar atrapado. No físicamente, como tú ahora, sino mentalmente.
Su tono no tenía ni una pizca de condescendencia. Y también sé que si nadie te empuja, nunca te mueves. No respondí de inmediato. Sus palabras eran incómodamente certeras. Había pasado años construyendo un muro a mi alrededor, creyendo que era mi fortaleza. Pero ahora, cada piedra parecía pesarme más de lo que podía soportar. Clara rompió el silencio antes de que pudiera pensar en una respuesta. Hay una reunión mañana en el auditorio, con algunos pacientes y personal. Se habla de historias, de por qué seguimos adelante. Deberías venir. Solté una risa corta y seca. ¿Historias de superación? No, gracias. Ella no se movió ni un centímetro. No es para ti, pero podría ser bueno para los demás verte ahí. Demostrar que no todo es fácil para los que parecen tenerlo todo. Su tono no era crítico, pero tampoco indulgente. Me quedé mirándola, sorprendido. Clara no estaba pidiendo. Me estaba desafiando, de nuevo, pero esta vez no podía ignorarla. No porque me importara demostrar algo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien esperaba algo de mí que no tenía nada que ver con éxito o poder. Ella se puso de pie, recogió el archivo que había dejado en la mesa, y antes de salir, se giró hacia mí. A veces, el primer paso para salir de un lugar oscuro es admitir que estás ahí. Nos vemos mañana. ¿O no? Es tu decisión. La puerta se cerró tras ella, y el silencio volvió a llenar la habitación. Mi mirada se quedó fija en la libreta por un largo rato. Algo dentro de mí, pequeño pero persistente, comenzó a moverse. Tal vez mañana, por una vez, haría algo sin calcular el resultado. El auditorio era más pequeño de lo que imaginaba, un espacio sencillo con paredes blancas y sillas de plástico dispuestas en filas. No había nada impresionante en el lugar, excepto la energía que llenaba el aire. Se escuchaban murmullos, risas suaves y el sonido de sillas arrastrándose mientras las personas se acomodaban. Me sentía fuera de lugar, como si mi presencia rompiera la dinámica natural del espacio. Clara estaba en una esquina, hablando con una mujer mayor que parecía agradecerle por algo. Llevaba su uniforme, pero su postura era diferente, menos rígida, más relajada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con esa mezcla de desafío y satisfacción que ya me resultaba familiar. Sabía que me veía incómodo, y estaba claro que lo disfrutaba. No pensé que vinieras, dijo, acercándose mientras terminaba su conversación. Ni yo. Pero aquí estoy. Mi respuesta fue seca, casi una defensa, pero Clara no le dio importancia. Señaló una silla vacía en la primera fila. Siéntate. Esto te hará bien. Obedecí, aunque no estaba seguro de por qué. Poco después, una mujer subió al pequeño escenario improvisado y comenzó a hablar. Su historia era sencilla, pero potente, una vida marcada por la enfermedad, el agotamiento y la lucha diaria por seguir adelante. Hablaba con honestidad, sin dramatismos, y eso me atrapó. A su alrededor, otros asentían, conectando con lo que decía. No podía apartar la mirada. Era extraño, pero por primera vez en años, sentí que estaba escuchando algo real. No eran estrategias de negocios ni discursos motivacionales vacíos. Era la vida misma, sin adornos ni filtros. Y mientras esa mujer hablaba, comencé a notar las cicatrices invisibles de los demás en la sala y también las mías. El siguiente en hablar fue un hombre de mediana edad que había perdido todo en un accidente automovilístico. Mientras relataba cómo reconstruyó su vida desde cero, sentí una punzada en el estómago.
Había algo en sus palabras que resonaba demasiado conmigo. No se trataba solo de recuperarse físicamente, se trataba de reconstruir quién era, de redefinir lo que importaba. Cuando terminó, Clara me dio un pequeño codazo. ¿Qué piensas?, susurró. ¿Qué? No es lo que esperaba. Mi respuesta fue sincera, aunque dudosa. Clara asintió, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. La reunión continuó, con más personas compartiendo historias que, de algún modo, todas apuntaban al mismo mensaje: seguir adelante no era fácil, pero era posible. Cuando terminó, las luces se encendieron y la gente comenzó a levantarse, algunos intercambiando palabras, otros simplemente marchándose en silencio. Me quedé sentado, mirando el escenario vacío. Clara volvió a mi lado, esta vez con una taza de café en la mano que me ofreció sin decir nada. La acepté, aunque no tenía muchas ganas de beber. ¿Sabes por qué quería que vinieras?, preguntó después de un rato. Negué con la cabeza. Porque necesitas entender que no estás solo en esto. Lo que sea que estás enfrentando, no es exclusivo. Hay otros lidiando con cosas igual de difíciles, o más. Y eso no te hace menos. Su tono era calmado, pero cargado de significado. Quise responder, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, asentí, agradecido, aunque no sabía exactamente por qué. Clara me dio una palmada ligera en el hombro antes de ponerse de pie. Vamos. Todavía tienes que sobrevivir a tu última sesión de fisioterapia hoy. Mientras la seguía fuera del auditorio, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en contratos, dinero o logros. Estaba pensando en algo más grande. Algo que aún no podía nombrar, pero que empezaba a tomar forma, barra inversa. La última sesión de fisioterapia había sido brutal. Cada músculo en mi cuerpo parecía arder, cada movimiento recordándome cuánto faltaba para sentirme completo otra vez. Sin embargo, mientras me dejaban de nuevo en mi habitación, había algo diferente en mí. Un peso menos. Algo en aquella reunión, en las palabras de Clara y las historias que había escuchado, había empezado a derribar las paredes que llevaba años construyendo. Esa noche, mientras el hospital dormía, me encontré mirando por la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con un resplandor frío y distante. La tormenta que me había atrapado parecía una memoria lejana, pero la realidad era que aún estaba en medio de otra tormenta, una más silenciosa. Una lucha interna con quien era y quien quería ser. El sonido de la puerta al abrirse me sacó de mis pensamientos. Clara entró, sin su acostumbrada energía. Esta vez traía 2 tazas de café y una expresión más suave de lo normal. No puedo dormir, así que pensé que podría venir a molestarte un rato. Dejó una de las tazas en la mesita junto a mi cama y se acomodó en la silla. ¿Molestarme? Ya es una rutina. Intenté sonar sarcástico, pero el tono carecía de fuerza. Clara lo notó, pero no comentó nada. Por un rato, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el zumbido débil de los equipos médicos y el sonido lejano de algún televisor en otra habitación. Finalmente, Clara rompió el silencio. ¿Vas a irte pronto? No era una pregunta, era una declaración. La idea debería haberme emocionado, pero en su lugar, sentí una punzada de incertidumbre. Eso parece. Mi respuesta fue simple, pero cargada de una inseguridad que Clara no dejó pasar. ¿Qué vas a hacer después?, preguntó, mirándome fijamente. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. No lo sé. Volver a lo de siempre, supongo.
Clara frunció el ceño, dejando su taza en el suelo. ¿Y eso es suficiente? Su voz no tenía juicio, pero sí una curiosidad genuina. No respondí de inmediato. Durante semanas me había enfrentado a mi fragilidad física, pero también a algo mucho más incómodo, la realización de que mi vida, por muy exitosa que pareciera, estaba vacía. Esa idea, antes impensable, ahora se sentía demasiado real. No lo sé, Clara. Todo lo que he construido, no sé si tiene sentido. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Clara asintió lentamente, como si estuviera esperando algo así. Entonces cámbialo. Su respuesta fue directa, casi obvia. No es tan fácil. Me recosté en la cama, evitando su mirada. No, no lo es. Pero nada que valga la pena lo es. Se levantó, recogiendo su taza. Antes de salir, me lanzó una última mirada. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Pero no cometas el error de volver a lo mismo solo porque es más cómodo. La puerta se cerró detrás de ella, y me quedé en silencio, mirando el techo. Esa noche, las palabras de Clara resonaron en mi mente una y otra vez. Tal vez tenía razón. Tal vez podía empezar de nuevo, reconstruir algo que realmente importara. Cuando llegó el día de mi alta, Clara no estaba. No esperaba una despedida elaborada, pero el vacío de su ausencia se sintió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Dejé el hospital con una pierna aún inestable y muchas preguntas que no podía responder. En los meses que siguieron, volví a mi mundo, pero no de la misma forma. Había aprendido algo en esas paredes blancas, algo que no podía ignorar. La voz de Clara, desafiante y honesta, seguía siendo un eco en mi mente. Y aunque el camino no estaba claro, había tomado una decisión, no volvería a ser el hombre que había sido. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.